info, Jera, que tiene que ver con Patagones. Habíamos, o por lo menos nos habíamos enterado y ahora lo hacemos tangible, que se está haciendo una recorrida de visita de domicilios en Carmen de Patagones y tiene que ver con información y tiene que ver con teléfonos útiles y con el área de telemedicina. Nosotros estamos con la jefa del área de programas y la coordinadora de programas precisamente del Hospital de Patagones y del área de salud, Mabel Guzmán, que ya está en comunicación con nosotros para hablar un poco sobre este tema y cómo estamos hoy, teniendo en cuenta que volvemos a hablar de contagios en el país, volvemos a hablar de COVID y demás, y cómo estamos nosotros en el partido. Mabel, buen día, Gerardo, Mario te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están, chicos? Bien, muchas gracias por atendernos. Hablamos de COVID y sé que en las últimas horas le dieron el alta a Mabel de un nuevo contagio. ¿Otra vez más te contagiaste, Mabel? Nuevamente, sí, lamentablemente sí, pero bueno, gracias a Dios, muy bien, como una gripe normal. Contarles que además tengo la 4ª dosis, hace un mes que la había puesto, así que creo que eso también disminuyeron mucho los síntomas, que ha hecho que estos días de aislamiento hayan sido tranquilos dentro de todo, con síntomas muy leves. Así es que, bien, y otra vez retomando las actividades del trabajo. Estamos viendo que esto se vuelve a dar, a ver, hablamos, y yo escuchaba algunas informaciones nacionales que hablaban de esto, ¿no? De volver a tener en cuenta los números que se van dando de contagio. Pero también es esto que vos decís, hay mucho contagio que se viene dando en los últimos días, a eso le agregamos los cambios de temperatura, las gripes que andan dando vuelta, alguna cuestión virósica más allá del COVID, y también es como que todo se conjuga en este invierno que va llegando, que llegó anticipado a lo mejor, ¿no? Sí, además los síntomas son similares, todos muy parecidos, entonces uno no le presta mucha atención. Yo, la verdad, personalmente creía que era una gripe, una congestión nasal y con cefalea propia de la congestión y nada, no, sin fiebre, yo por lo menos, ¿no? Sin fiebre y sin otros síntomas de relevancia. Así que más, no perdí, ni hubo ni pérdida de gusto ni de olfato, así que imagínate. Sin embargo, el hisopado me dio positivo. Así que, bueno, hoy por hoy estamos todos con esta gripe, que uno piensa que es gripe y no es gripe, por ahí es COVID. Entonces, yo por las dudas, como uno está en contacto con mucha gente, preferí hisoparme. Mabel, en lo que tiene que ver con esta recorrida y con esta encuesta que están haciendo ustedes, ¿cómo lo van llevando y por supuesto cuál es la recepción que tienen? Sabemos que están haciendo visitas de domicilios. Contanos un poco cuál es la idea y saber también un poco esta situación sociosanitaria de Patagones. Bueno, esto nace hace un mes y medio más o menos desde el área de telemedicina, donde se ha querido ir casa por casa, a hacer un relevamiento de cada domicilio del partido, sobre todo de la ciudad cabecera inicialmente y después lo replicaremos en el interior. Tiene dos connotaciones importantes. Uno, obviamente estamos acompañado y articulado con servicio social del hospital y donde además ante cualquier eventualidad o cualquier situación de otra índole lo delegamos, por ejemplo, a desarrollo social, a obras o servicios o donde recibamos la consulta o la inquietud del vecino. Por supuesto, tiene una mirada netamente sanitaria esta encuesta, si bien es socioeconómica, sociosanitaria, también tiene que ver con el sistema de atención y de calidad de las prestaciones de salud, escuchando un poco al vecino, viendo qué realidad tiene, si hay alguna persona con discapacidad, si hay una persona con requerimientos especiales de salud o personas que no tienen conocimiento de las posibles prestaciones o insumos que se dan desde la institución y bueno, dar herramientas un poco a la gente, escuchar qué opina la gente además del sistema de salud, no es con el afán de crítica, sino de construcción, ¿sí? Por ahí la gente tiene mucho que decir y que aportar para poder hacer un cambio en la medida de las posibilidades del sistema, ¿no?
Sí encontramos, bueno, el común denominador de las quejas de la gente, por supuesto, siempre siguen siendo el mismo: la atención de la guardia, que a veces es sobreabundada, los tiempos de tardanza de la guardia, como también el sistema de turnos, que también sigue siendo un común denominador y algo que nos queda pendiente para resolver en salud, que no solamente tiene que ver con la disponibilidad de turnos, sino también con la disponibilidad de profesionales, que lamentablemente hoy estamos teniendo menos recursos profesionales médicos para poder sobrellevar la demanda de la gente. Y por otro lado, gratamente nos encontramos cuando anunciamos de que somos de telemedicina y que estamos visitando a la gente, nos reciben 100% por lo menos de la población con mucha gratitud y con mucho agradecimiento, que eso también nos deja muy contentos por todo el trabajo que se ha brindado a lo largo de estos 2 años de pandemia. Así que, bueno, nada, tiene que ver con esto, ¿no? La encuesta y de ir resolviendo situaciones, ¿sí? Como turnos protegidos, por ejemplo, hay gente con ciertas patologías que no tienen un control sanitario, o porque no consiguen un turno, o porque no tienen la accesibilidad al mismo, porque están postrados en una cama, o porque solitos no pueden ir, o vaya a saber. ¿Sí? Cada persona y cada familia tiene una cuestión individual. Por lo pronto, bueno, ante esas situaciones y viendo la realidad, se posibilitan los turnos, sobre todo a aquellos pacientes con enfermedades crónicas que necesitan sí o sí un relevamiento y ser asistidos. Bueno, en la medida de las posibilidades, desde telemedicina se acerca a ese paciente ese turno y se realiza el seguimiento. Por supuesto, se le invita, ¿no?, también a las actividades y al nuevo programa que se lleva adelante, que es el de Movete Patagones, ¿sí? Pensemos que todas las patologías necesitan un tratamiento, y no es solamente un tratamiento médico o con medicamentos y control, sino también con actividades, con hábitos saludables, y bueno, todas las propuestas que se están dando desde el área de programas sanitarios. Ahora, Mabel, qué importante en la Constitución, ¿no? Formar esta área donde, bueno, ya en otros tiempos, en otros capítulos de la Argentina, la telemedicina se utilizó, pero me parece que con la pandemia se acentuó mucho más, porque digo, se filtran un montón de situaciones, ¿no? El paciente que tiene una cierta patología, que le evita ir al lugar, hacer cola y todo lo demás, y ustedes tienen un relevamiento, un seguimiento mucho más fino de todas las cuestiones y a otras patologías también, sacando el COVID-19, ¿no? Por supuesto, sí, esa es la mirada incluso desde el Ministerio. Nosotros cuando nos acercamos al COSAPRO, que fue el Congreso de Salud, pudimos visualizar que bueno, que el lineamiento del Ministerio es el mismo que nosotros teníamos pensado. Estábamos como que en común acuerdo, sí, sin ponernos de acuerdo, con la misma mirada y con la misma posibilidad de respuestas para la población. La verdad que telemedicina, lejos de ser un espacio de alejar, sino de acercar partes. ¿Sí? Mabel, me quedo con algunas cuestiones que tienen que ver con estos reclamos, ¿no? Porque es una buena manera, creo que muchas veces hemos dicho y también lo vemos con mucho beneplácito, esto de poder comunicarse con el vecino, de poder acercarse y entender qué cosas está necesitando el vecino. Hemos recibido un montón de mensajes de gente que ha ido al hospital, de esto que vos decís, ¿no? De que se espera mucho, de que a lo mejor faltan profesionales. ¿Cuál es la real situación? Ustedes imagino que reciben a diario un montón de comentarios, algunos buenos y otros no tanto, sobre las distintas atenciones, y entendemos que también es un trabajo arduo, pero ¿cuál es la lectura que ustedes hacen? ¿A dónde podemos llegar a empezar a tener alguna solución a algunos de los inconvenientes o los problemas que se presentan? Mira, con lo que respecta a lo que es atención médica, netamente tiene que
haber una respuesta de más profesionales, ¿sí? Nosotros somos conscientes de que tenemos pocos médicos, algunos se están yendo y se han ido, no hay recupero, pero no es un problema solamente del partido, ¿sí? de Patagones, sino de la provincia y de todo el país, ¿sí? La falta de médicos y de especializaciones no es solamente nuestra, realmente es un problema bastante serio y no es como por cuestión de plata, ¿sí? Acá no hay cuestiones ni de plata ni de condiciones laborales, sino tiene que ver con que tienen otras necesidades o optan por otras cuestiones, o porque no quieren hacer guardias, o porque prefieren otra vida, ¿sí? Nosotros pensemos que antes teníamos médicos que estaban 24 horas, 2, 3 veces a la semana, 4 veces, no les importaba y estaban, y hoy no. Hoy las nuevas generaciones de profesionales, tanto médicas como otras profesiones dentro del área de salud, tienen otras respuestas, otras necesidades y otras condiciones para trabajar. Por ahí priorizan otras, su propia vida, la familia, y por ahí uno en otro momento no tenía esa mirada, ¿no? Y esto tiene que ver con la falta de profesionales. Ojalá tuviéramos la varita de poder traer más profesionales para el partido. Lamentablemente no es así. Son muy pocos los que vienen, se conquistan por un tiempo y después se van, y la verdad que es una lástima porque la población ha ido creciendo, la demanda crece, y por eso también contarles, ¿no?, que telemedicina ha venido para quedarse con la pandemia y también para hacer interconsultas por telesalud. De hecho, nosotros hacemos muchas interconsultas con profesionales de otras instituciones en Buenos Aires, en La Plata, para poder abordar ciertos problemas o ciertas patologías de ciertas personas, como que se ha virtualizado la atención. Pero ¿por qué? Por una cuestión de accesibilidad, ¿no? La verdad que es interesante, pero es todo un desafío, porque no es lo mismo estar con el paciente, tocar al paciente, atender al paciente, verlo a la cara, que verlo desde la cámara, ¿sí? Nosotros nos hemos afeitado un poco con lo que es el COVID y poder detectar y tener el ojo clínico para ver por medio de la pantalla o por el oído, de ver cómo iba el paciente y cómo iba su deterioro o no durante la enfermedad en estos años, pero es todo un desafío para el sistema de salud. Ustedes ofrecían en esta comunicación un par de números de teléfonos que tienen que ver con telemedicina desde las 8 de la mañana y hasta la hora 20. Bueno, por supuesto, sí, a tener en cuenta todos los detalles. Lo más mínimo detalle, esto que decías al principio, ¿no? A lo mejor se puede confundir con una gripe, con un estado gripal, pero que en realidad puede desencadenar en que tengamos COVID. A comunicarse ahí con telemedicina, ¿no? A comunicarse con telemedicina. Estamos hisopando todavía en el dispositivo de hisopados de 7 a 10 de la mañana, y nada, ante cualquier cuestión, por favor sigamos protegiéndonos, lavado de manos, uso de barbijo, sobre todo cuando estamos con personas. Hay COVID, hay otra ola de COVID, gracias a Dios y a las vacunas es menos compleja cada situación, porque no tenemos pacientes internados de COVID ni tampoco graves, así que eso es más que importante. Eso tiene que ver con una respuesta inmunológica gracias a las vacunas, y también a que ya a esta altura de los años, quienes hemos tenido varias veces COVID, o 2 veces o 3, ya por lo menos también va dando inmunidad. Así que bueno, seguir cuidándose, lavado de manos, distanciamiento, en lugares cerrados uso de barbijos, por lo menos 2 metros de distancia con las personas, y ventilación cruzada, y a seguir cuidándose y, bueno, tratando de hacer vida sana y alimentación saludable. Mabel, como siempre, muchas gracias, te mandamos un saludo. Que tengan buen día, muchas gracias. Gracias a vos. Mabel Guzmán, coordinadora de programas sanitarios de Patagones, hablando con nosotros sobre estos casos que se están dando de COVID aquí en el partido, pero también esta visita y un poco relacionándose con el vecino, ¿no? Y la posibilidad de encontrarse con sugerencias, con pedidos, con requerimientos, con reclamos que tienen que ver con la mejora
en la atención del área de salud. 9:54 minutos en toda la República Argentina, 7 grados la actual temperatura. Quédate con nosotros, falta un montón todavía, más información, actualidad, protagonistas. Estás en la primera mañana, estás en Haciendo Patagonia 2022. Haciendo Patagonia, hasta las 11 de la mañana.